El Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 25. Y los temas es: Jesús disipa las dudas de Juan y pronuncia juicios sobre los impenitentes. Jesús disipa las dudas de Juan. Aparece solamente en el libro de Mateos y Lucas, ¿ya? Jesús disipa la duda de Juan. Acordemos que Jesús anteriormente, con la resurrección del hijo de la viuda, estaba en Naín y ahora él va a Galilea. Te va el mapa atrás. Está con la viuda de Naín y él va a Galilea. Sube, bueno, que entonces casi toda Galilea, pero va hacia Galilea. Sube o baja porque aquí no sé en qué posición está el mapa, ¿ya? Él dice que va a Galilea. Entonces, oramos al Señor, vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Dios bendito, te bendecimos, te honramos, porque tu misericordia es sobre nuestras vidas. En este instante, Señor, pedimos tu bendición de tu palabra para nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Bendícenos a través de ella y permite, Señor, que podamos entenderla, que quede grabada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces el libro de Mateos, capítulo 2, versículo 2 al 19. Y dice así: Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Lección 25. Ya. ¿Sí está bien? Sí. Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué cosa? Los ciegos ven. Toda cosa que quizás hasta hoy día, en el tiempo de hoy, parece que se ha perdido, y hemos perdido en parte estos milagros. Y Jesús nos dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Pero algo está fallando en nosotros, o en mí. Voy a echarme la culpa en mí, ¿ya? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor
es que Él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De quién está hablando? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a empezar la ayuda porque después voy a empezar a retroceder y me va a costar. Me dice la ayuda, mientras languidecía en la prisión, Juan, claro, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos. Mientras languidecía en la prisión, Juan el Bautista necesitaba asegurarse otra vez que Jesús era el Mesías, aunque reconoció su identidad. Evidentemente, esperaba un juicio escatológico que no había ocurrido aún. ¿Ya? Acá me marca otra ayuda. Dice, aunque la misión de Juan era anunciar la venida del Mesías, su entendimiento se veló. Los discípulos que presenciaron la crucifixión, la resurrección, la ascensión y la glorificación de Jesús tenían un mensaje mayor que compartir. Ahí sí. Juan vino preparando el camino, ¿no es cierto? Preparó Juan el camino, pero Juan quería ver, quizás no tenía más claro qué es lo que venía más a hacer. Sí, daba la enseñanza, todo, pero quizás algo no entendió o no lo tenía claro. Por eso manda a consultar si era el que ellos esperaban, ¿no es cierto? Si eran lo que ellos esperaban. Me marca también del 4 al 5, estas actividades de Jesús constituían la realización de Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6. ¿Cuál es? Id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y veis. En su época, Isaías, Jesús cumplía con su tarea mesiánica, ofreciendo salvación por medio de la predicación, la sanidad y echar fuera demonios y los milagros. El juicio que Juan esperaba tendrá lugar durante la consumación en la era por venir. Y del 7 al 11, Jesús ensalzó a Juan como un hombre de valor, de consagración, de grandeza. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es mayor que Juan. El más pequeño es mayor que Juan. Qué diferencia, qué raras son nuestras mediciones. Nuestras mediciones son muy diferentes a las mediciones del Señor. Los más pequeños son más grandes que los más grandes que nosotros admiramos. Así que, y eso nos coloca en una posición. ¿Y cuál es nuestra posición? De no admirar. Solamente debemos mirar a Jesús, el más grande y el único grande más que todos. Mirar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nuestro Dios. No hay más, no hay otro más, no hay más estrellas. No hay más estrellas. Una vez conversaba con pastor, decía que hermoso, cuando estemos en el cielo, todo ahí, nos sentíamos con Abraham, nos sentíamos con Elías, con Moisés. No, capaz que algo pase ahí, el Señor coloca a los más chiquititos, porque van a ser los más grandes. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos está enseñando que debemos de aprender a pensar, de entender que si no vamos a estar pidiendo autógrafo arriba en el cielo. ¿Se da cuenta? Como que a veces estamos desenfocados. Y yo escuchaba, no, me gustaría estar con él, no, yo le estaría preguntando a Daniel qué pasó con los leones. No. El Señor nos está dando lecciones muy fuertes
si aún admirando a Juan, cómo el Señor preparó a este hombre de una manera increíble, su vida, su trayectoria, para preparar el camino al Señor, y no hay otro más grande como profeta como Juan, admirado, pero no, el Señor dice, los pequeños son más grandes que Juan. En el reino del cielo, los pequeños son más grandes que Juan. Entonces, eso significa bajarnos los humos. Bajarnos los humos. Y eso nos lleva a otra labor y que sí nos da a entender. Como pastores, no podemos buscando y empezando a medir, y quizás yo voy a colocar el término pastores. Porque pastores y obispos, todos somos llamados a servir a la congregación. Trabajar bien para la congregación. Y aún si tuviéramos el nombre de presbítero, no sé, y vamos subiendo de escalafón, es para servir mejor a la obra del Señor. Más servicio, entre mayor responsabilidad, más servicio. Ese más servicio nos hace responsables de una manera más fuerte, de hacer las cosas bien. Y eso no significa que vamos a ser más grandes en el reino de los cielos, ¿no? Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y por amor a la obra, por amor a Dios, tenemos que hacerlo bien. Entonces no tenemos que andar buscando tremendos lugares. No. A mí me ha pasado en situaciones, de repente, reuniones pastorales y todo lo demás. Va a orar el pastor tanto. Y a veces los pastores tratan de asombrarse y hacen tremendas oraciones. Y después, como le toca al otro, el otro también. Y a veces digo, qué terrible. Tratar de que no sea mi oración menos baja, de sintonía más baja, porque si no voy a quedar mal. Nos comparamos hasta con eso, hasta para predicar. Hay muchas cosas que no podemos comparar. Y a veces eso nos hace mal hasta a veces saludarnos como pastores. No sé, en otras congregaciones a los demás puestos, a los de mejor, no, usted, señores, usted tiene los sillones principales, no los demás, y nomás, los más pastores ahí. Eso nos trae problemas y dificultad. Sí que nos trae problemas. Y a veces perdimos el hilo. Y se marca que a veces hay pastores que tienen hasta guardaespaldas, que lo cuidan. Eso que es terrible. Eso sí que es complicado. El más pequeño va a ser más grande que Juan. Entendamos eso. Y ojalá también para mi vida que no se me olvide. Yo tengo que servir al Señor. Y lo más importante en la iglesia del Señor no es el pastor. No es el pastor. Son la congregación. El pastor cuida la congregación. Y el pastor puede estar delante o detrás, cuidando, viendo, observando, animando. ¿Por qué? Porque ya uno va entendiendo, la congregación no es de uno, es del Señor. Y Él nos ha dejado, y aún David nos explicaba y nos decía, si viniera el lobo, yo iba y peleaba contra el lobo, pero no dejaba que se perdiera ninguna oveja de mi padre. Él cuidaba la oveja de su papá y tenía que dar cuenta. Entonces su cuidado tenía que ser muy especial. Voy a avanzar con el término, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La ayuda me dice, dinámica del reino, me dice, arrebatado por fuerza, el conflicto y el reino. Jesús se refiere a la violencia del reino, la singular construcción gramatical del texto no deja bien en claro si el reino de Dios es objeto de la violencia o si el reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Pero esto último es lo que parece indicar el contexto. ¿Y cuál era lo último? El reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales.
¿ya? Las referencias de Jesús al estilo agresivo de Juan y al controversial y milagroso ministerio de Elías enseñan que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando el estatus humano, ¿ya? Violentando el estatus humano. ¿Por qué con violencia? Porque había que limpiar a los leprosos, porque había que darle al sordo, tenía que oír, al ciego tenía que ver, el cojo tenía que andar, los muertos tenían que resucitar. Es decir, es una batalla, y aquí viene quizás el conflicto, es una violencia, y los violentos arrebatan. Se meten a romper los esquemas, lo que es natural a lo sobrenatural. ¡Wow! Trasciende la delicadeza del versículo 8 de los graves formalismos religiosos. No es un mero juego de muchachos. Rehúsa bailar al compás de la música que mueve a la sociedad, la cual pretende hacer que la comunidad religiosa provea entretenimiento. ¿Ah? Os tocamos flauta, tradicionalismos muertos. Jesús define la violencia, expansión de su reino, al hablar de la espada y el fuego, símbolo del combate político o militar. Y hay una cita en Mateo capítulo 10, versículo 34-39, Juan capítulo 18, versículo 36. El trastorno ocasionado por el reino de Dios no obedece a una provocación política o una invasión militar. Es consecuencia de la sacudida que el orden de Dios provoca en las relaciones sociales, la familia, la ciudad, las naciones, debido a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la gente. Esto provoca violencia. La gente está enferma, la gente quiere ser sano, la gente necesita de sanidad, la gente necesita de milagros y son los creyentes los que provocan esa violencia espiritual. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya, vamos a avanzar. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14. Mateo 11, versículo 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Qué hermoso respaldo hacia Juan. Vamos a avanzar. Yo me entusiasmo. Y también marca el otro, pronuncia juicios sobre los impenitentes. Y esto me da hasta versículo 30. Ya. Vamos a seguir en el mismo libro de Mateos. Juicio sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Ya? Acordémonos que hay una crítica que le hacían a Juan, que no comía ni bebía y decían que demonios tenía. Y ven a Jesús que come y bebe y dice: es comilón y es bebedor. No, la gente de una u otra manera le va a encontrar
detalle, es malo, no, es malo, es bueno, no, es malo, no, no, es malo. Todo lo que hace es malo. Y lo hace diferente al otro, pero no, también es malo. ¿Ya? No hay manera de darle gusto a la gente. Pero Cristo no ha venido a darle gusto a la gente. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Parece que no hay mucha fe. Porque no se habían arrepentido. No. Habían milagros, habían sanidades, pero eso solamente buscaron. Milagros y sanidades, pero no arrepentimiento. Y Jesús le dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que ya han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Si en Sodoma o en Gomorra hubiese habido esos milagros, hubiera habido en ellos arrepentimiento. Y esos que no eran judíos, y esos que no eran conocedores de la palabra, y esos que no andaban cerca de Dios. Pero los milagros que hizo Jesús, aún en Capernaum, que fueron muchos, de lo que hemos leído son muchos, pero no fueron capaces de llevarlo a la rodilla, al arrepentimiento, a la humillación, al cambio de vida. No, eran sanados y quizás seguían pecando. Querían la pura sanidad. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a ver qué nos dice en esta ayuda. Los infortunios del versículo 20, los infortunios que se anuncian a las ciudades sirven de advertencia a una generación que no responde. Jesús no solo condena a los malvados, sino también a los indiferentes. Jesús no condena solamente a los malvados, sino también a los indiferentes, insistiendo en que mayores oportunidades para creer supone mayor condenación a quien lo rechaza. Insistiendo en que mayores oportunidades para creer supone mayor condenación a quien lo rechaza, los indiferentes. ¿Indiferente en qué sentido? Dios ha obrado. Ellos piden oración. Oiga, necesito un trabajo, que el Señor me bendiga, que yo quiero un mejor trabajo. El Señor se los da. Cuando se los da, se olvidan del Señor. Se olvidan. De aquellos que piden sanidad, Señor, ore por mí, ore por mí. Cuando el Señor le responde, se olvidan del Señor. Se olvidan. Y quizás muchos, siendo cristianos, Dios le ha respondido de una manera increíble, ha hecho milagros, ha respondido sus oraciones, pero después se olvidaron. ¿Y qué son ellos? Indiferentes. Y Dios no condena solamente a los malvados, sino también a los indiferentes. A estos impenitentes que reciben y reciben. Son bendecidos, se llenan de bendición, pero llega el momento ya. No hay cambio, no hay arrepentimiento. Bueno, vamos a cortar. La otra vez nosotros orábamos y se marcó, Señor, hay muchos que han sido bendecidos en tu iglesia. Oiga, fue fuerte. Yo creo que, no sé, el otro día un hermano dijo, no, capaz que el pastor deja la embarrada. Oramos, Señor, hay muchos que han sido bendecidos en tu iglesia. Hay muchos que tú le bendeciste y que fueron bendecidos siendo sus padres cristianos y por ser sus padres, sus hijos recibieron la bendición, pero se olvidaron de ti.
Señor, quítale sus trabajos, quítale sus fuentes laborales, quítale su mantenimiento, que aprendan, Señor, y cuando ya tengan la necesidad, cuando ya no puedan ir, que lleguen de rodillas delante de tu presencia, que te reconozcan que han pecado delante de ti, y podemos colocar esta palabra, que fueron indiferentes. Aquellos que fueron sanados y que tú hiciste milagros, enférmalos, Señor, enférmalos. Ya no, ¿sabe? Hay hermanos que no, no hermanos, vamos a hablar de personas que ni vienen a la iglesia, oren por mí, no, ya no oremos por, y que vengan a orar. Yo ya me puse pesado. No, que venga a orar, aquí la puerta, cuando venga la puerta del templo se abre y que vengan ellos a orar. Hay tanta necesidad, quieren tanto, vengan a orar, vengan a clamarle al Señor. Oiga, uno se pone como Juan el Bautista, ¿ah? Cuando ve esta intolerancia, cuando ve esta indiferencia, Cristo la compara. Mire a Capernaum, que hizo tremendos milagros. Mire Capernaum, si yo estos milagros lo hubiese hecho en Sodoma, ellos todavía existirían, se hubiesen arrepentido, silicio sobre ellos, ceniza, humillándose, dándole gracias al Señor, una vida entera dándole gracias. A veces no vienen ni a darle las gracias al Señor. Y a veces ya no tienen tiempo cuando Dios le ha bendecido, cuando Dios le ha dado un buen trabajo donde su remuneración se la cambió. Ya no tienen ni tiempo para bendecir al Señor. ¿Será fuerte decirle, Señor, quítale las pegas? No sé, ya. Hay que quedar callado. Hay que quedar callado, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a seguir leyendo porque ya me voy a apasionar más. Jesús trae descanso verdadero. Del 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, mire qué hermoso, que soy manso y humilde de corazón. Aprended, llevad mi yugo de vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y a quién se lo reveló? A estos pequeñitos. Para ir terminando, Jesús sostiene la relación única e incomparable con el Padre. Solo Él puede revelar a Dios como la relación, solo Él puede revelar a Dios porque la relación Padre e Hijo es mediata e inmediata. Y del 28 al 30, en contraste con la pesada carga del legalismo judío, Jesús convoca a una relación abierta, libre y leal, mi yugo, que permite observar la rectitud de la ley, mi carga. Y me voy a quedar con esta parte que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo está diciendo, yo soy así, dijo Jesús.
yo soy manso y soy humilde de corazón. He visto, Él lo vio a estas ciudades impenitentes. Él vio, quizás podía haber querido ver un cambio en ellos, un arrepentimiento. No lo hicieron. Iglesia del Señor, seamos agradecidos con este Jesús maravilloso y aprendamos de Él. ¿Aprendamos a qué? A ser manso, no agresivos, no violentos, mansos. Y también una cosa que a veces nos puede faltar mucho es la humildad. Manso y humilde de corazón. El Señor les bendiga.